Y bien amigos, es hora de cambiar nuestro estilo en nuestros directos de la iglesia. Por eso en el canal de Daniel Monsalve traemos un nuevo overlay o fondo con un nuevo código personalizado, así en vertical. Porque se imaginan ustedes que su pastor o el líder de la iglesia vaya leyendo la Biblia y se vaya viendo así de forma vertical y con este fondo así maravilloso. ¡Wow! La verdad que esto nos hace ver mucho más profesionales y también visualmente es muy atractivo para las personas que están viendo nuestro streaming. Así que si ustedes quieren ver cómo llegamos a todo esto, cómo obtuvimos ese código CSS vertical, quédate a ver este video tutorial completico, porque durante el video viene la clave para que también descomprimas este documento. Así que bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y en esta tarde en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien amigos, quiero agradecer primeramente a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB, quien es la persona que nos está compartiendo ese fondo o este overlay que vamos a trabajar el día de hoy. Y este código CSS ya viene totalmente configurado, así que si ustedes quieren que yo haga un video tutorial dedicado a cómo cambiar de pronto el color de la letra, cómo cambiar el degradado, el color y demás, déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios, a ver si hacemos un video dedicado netamente para ese código CSS. Así que bueno amigos, vamos entonces a entrar en materia. Estamos aquí en nuestro OBS y también estamos aquí en nuestro Holyrics. Así que primero, ante todo, vamos a configurar nuestro Holyrics. En este caso vamos a ir aquí a la parte de archivo, configuración de visualización, y aquí vamos a ir a seleccionar en este caso HTML3, que es en donde vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí configuración HTML, vamos a dejar aquí en este caso Arial 15, vamos a dejar una alineación en este caso horizontal al centro y una alineación vertical al medio. ¿Listo? Con obviamente una transparencia. Teniendo esto claro amigos, vamos a ir aquí a dar OK. Y aquí en la parte de mostrar la versión de la Biblia va a ser abreviado, ¿listo? Y la traducción de la Biblia 1. Listo, ahí ya lo tenemos, vamos a darle cerrar, vamos a ir a la Biblia y aquí en la parte de abajo donde dice configuraciones, vamos a seleccionar esta parte que dice descripción del versículo. En la descripción del versículo vamos al engrane y aquí vamos a ir a HTML3. ¿Qué vamos a seleccionar aquí en este caso amigos? Vamos a seleccionar donde dice en la parte superior pie de la diapositiva original. ¿Listo? Teniendo eso claro, también le vamos a dar OK. Vamos a darle OK y en este caso ya tenemos configurado nuestro Holyrics. Ahora, muy bien, vamos a ir a nuestro servidor. En nuestro servidor de Holyrics, pues como vamos a editar en este caso nuestro HTML3, en este caso quiere decir que es nuestro text3, ¿listo?
Si ustedes ya actualizaron su Hollyx, les va a salir de esta manera. Así que bueno, vamos a entrar aquí en este caso. Y aquí en esta parte de acá, vamos a tomar el código que les voy a dejar en este video tutorial. Y listo amigos, en este código de acá, vamos a copiarlo todito. ¿Listo? Entonces, vamos a darle control E y control C. Ese código lo vamos a llevar en este caso a nuestro HTML3, ¿listo? Aquí lo vamos a pegar completamente, ¿listo? Ahí está. Le van a dar ustedes refrescar o F5 y lo vamos a cerrar. ¿Listo amigos? Eso en esta parte de Hollyx. Ahora vamos a ir aquí a nuestro OBS. ¿Qué vamos a hacer en la cámara principal de nuestro OBS? Primeramente pues a ingresar una cámara. Supongamos que esta es mi cámara. ¿Listo? Supongamos que esta es mi cámara. Y ahora ¿qué vamos a agregar nosotros? Vamos a agregar aquí un navegador. ¿Listo? Vamos a poner aquí navegador. Y en ese navegador pues lo vamos a llamar aquí Biblia Nuevo Estilo. En esa Biblia Nuevo Estilo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos entonces a copiar la URL o el link, listo, de nuestro servidor. Recuerden, ante todo, que nuestro servidor debe estar prendido, debe estar en verdecito. Seguidamente vamos a ir entonces a copiarlo acá. Y yo les aconsejo, en lo que yo he podido trabajar, que el ancho lo trabajen aproximadamente en un 800-900, ¿listo? Y el alto lo trabajen en un 700. Esto obviamente también es relación a su lienzo, relacionado a lo que ustedes de pronto quieran mostrar o como lo quieran, en este caso, configurar. ¿Listo? Le vamos a dar a aceptar. Y seguidamente, después de que ya tenemos esto configurado, aquí, vamos entonces a proyectar. A ver cómo se está viendo esto. A ver, chun. Doble clic y aquí ya lo podemos ver, ¿listo? Ahora amigos, de esa manera ya está saliendo la parte de el código CSS vertical. Vamos a agregar ahora en este caso nuestro video. Ese overlay es un video, así como lo acabas de escuchar. Entonces vamos aquí a arrastrarlo, vamos a darle propiedades y vamos a ponerle aquí bucle. ¿Listo? Muy importante que sea bucle porque como es un video, lo ideal es que se vaya repitiendo y repitiendo. ¿Listo? Así que le vamos a dar aquí control F para ajustarlo a nuestro lienzo y vamos a bajarlo. ¿Listo? En este caso ya tenemos aquí nuestro overlay. ¿Listo? Y también ya tenemos nuestra letra. Así que bueno, en este caso también chicos, si ustedes quieren aquí ampliarlo, ¿listo? Si ustedes quieren subirlo, como ustedes quieran trabajarlo, realmente eso también son gustos, son solo gustos de ustedes. Aquí por ejemplo, a mí me gusta en este caso trabajarlo de esta manera, ¿listo? ¿Qué pasa? Que cuando yo aquí cambie el versículo, aquí lo voy a poder ver de esta manera, casi como centrado, ¿no? Y hay que tener en cuenta también obviamente los versículos grandes. Si en este caso hay un versículo que se está saliendo de esta parte de acá, pues lo ideal entonces no es darle 700, sino darle 800 o 900 para que en ese caso pues sea mucho más amplio la parte de esa ventana. ¿Listo? Algo así, miren, algo así amigos. Bien amigos, ahí está, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Resulta que como es un video, en este caso también ya tenemos el código CSS, pero nuestra cámara está oculta. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí a nuestro overlay, filtros, ¿listo? Y en los filtros vamos a agregar un filtro que es el filtro de color. Este filtro de color, en este caso, vamos a seleccionarlo personalizado. Ese personalizado nos va a llevar a tener la opción de poderlo trabajar en negros. ¿Listo? Lo vamos a bajar aquí en su totalidad a los negros. En este caso ya podemos ver la parte interna. ¿Listo? Así que vamos nosotros aquí a mover aquí esta parte. ¿Listo? Vamos a mover nuestra cámara. Bien, nuestra cámara aquí y la vamos a centrar. ¿Con qué fin? Con que pues obviamente quede aquí de esta forma, bien distribuido. ¿Listo? Ahí está. Así que bueno chicos, ahora ¿qué tenemos que configurar nosotros? Tenemos que configurar esta raya blanca que está en esta parte de acá. ¿Listo? Entonces vamos a darle una similitud. Obviamente tener cuidado que esa similitud no sea mucha porque obviamente vamos a afectar. Y también que no sea menor porque también vamos a afectar nuestra línea blanca. Entonces en este caso me parece que se ve bien. ¿Listo? La suavidad se la voy a bajar al tope, ¿listo? Y también le puedo dar en este caso un gamma. ¿Para qué? Para que ese gamma
tome el color, en este caso ese azul, ¿no? Entonces voy a poner esta parte aquí y voy a darle este gama. Miren que si yo aquí empiezo a cambiar el gama, pues voy a oscurecer esa imagen y se va a ver como más cómodo, ¿no? Miren, ahí está, bien, bacano, súper bien. Ahora amigos, ya teniendo eso configurado, ya tenemos nuestra escena y nuestra mezcla de ese versículo con este overlay y con esa cámara. Ahora ya fácilmente tú cambias aquí de versículo y se va a ver de forma vertical sin ningún problema. ¿Qué tal les parece? Déjame saber si te gustó aquí abajo en la cajita de comentarios. Ahora, dentro de todo este video tutorial hay algo muy importante y es la clave. La clave para poder descomprimir este documento es... Espero que hayan visto la clave, claro que sí, claro que yes. Ahora amigos, si ustedes quieren aprender, vuelvo y les digo, a modificar este código CSS para cambiarle pronto el color al texto, para cambiarle el degradado, para cambiar el color de la parte del versículo y del libro y demás, pues déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios para ver si hacemos un video dedicado al código CSS vertical. Pues bien amigos, eso fue todo en este video tutorial. De verdad que espero que les haya gustado muchísimo estos recursos, que puedan implementar este nuevo overlay y ese código CSS vertical en cada una de sus transmisiones. Agradezco nuevamente a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB por el apoyo que nos ha dado a través de este material. Y bueno, si fue así que les gustó este video tutorial, te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video tutorial a otra persona que le puede interesar. Yo sé que sí, vamos a seguir apoyando a nuestra comunidad en el canal de Daniel Monsalve y a muchos ministerios para que puedan seguir perfeccionando sus directos. Así que no siendo más chicos, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chavalín pingüín.